presenta Diálogos con la Historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes y a los hechos más relevantes de la historia. Bienvenidos a una hora para reflexionar sobre los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la Historia. Encuentro con el pasado. Por Q 91.1 FM. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 26 de octubre de 2024 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención al brindarnos la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Hoy estamos transmitiendo en vivo. Hacía muchos años que no transmitíamos en vivo y bueno, pues es una experiencia diferente para muchos. Tierra de inmensas cordilleras, caudalosos ríos y civilizaciones milenarias, ejemplo para toda la humanidad. Cuna de casi todas las culturas indoeuropeas. La India es enigmática, misteriosa y hasta divina. Además, cuna de gigantes obras literarias llenas de maravillosos, pero muy trascendentes textos. Poco leídas algunas, aunque pomposamente muy nombradas. Mitología hindú. Ese es nuestro tema de hoy, dentro de la serie Religiones. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo y quienes gozamos de la experiencia excepcional de compartir la historia: Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos en esta mañana, 26 de octubre ya, y para hablar de una de las, la religión más antigua del mundo, una de las bases de las creencias religiosas y mitológicas que ya hemos abordado. Vamos a ver cómo se parecen los mitos fundacionales del hinduismo con estos mitos nórdicos también que abordamos, con la mitología griega. Entonces es muy interesante porque realmente vamos a abordar el origen de las creencias, el origen de los mitos, y no es otra cosa que el origen de la civilización. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Gracias, doctor Luis Alberto. Muy buenos días, radioescuchas. Mi amigo Ignacio Alfonso Salcido Dávila, aquí estamos en esta modalidad. Y sí, vamos a compenetrarnos en esta explicación más que lo divino, hasta de la esencia del ser humano, una introspección. Hinduismo, budismo, brahmanismo, es una filosofía de vida que se vuelve religión y que trasciende porque sus templos van más allá de lo que es el Oriente Índico y Medio. Gracias. Yo soy Luis Alberto Vázquez Álvarez y vamos a tener como música de fondo, música hindú antigua. Y bueno, pues empezamos con esta civilización con esta mitología que ha dado recientemente en los últimos años, yo me diría en las últimas décadas, volvió a resurgir. Encontramos en todo el mundo, y muy particularmente en los países occidentales, una cantidad de personas que empiezan a adoptar este tipo de religión, y las vemos en las calles con su indumentaria hindú, con su vestimenta. Incluso, doctor Luis Alberto, hasta han impuesto una moda. Sí. Una moda en el vestir, un outfit, hasta la cuestión desde lo que es la nutrición, hasta lo que es la filosofía de las artes marciales que tienen algo de filosofía de esa introspección, como es el Kung Fu cuando empieza en China y que significa trabajo bien hecho en chino, luego se pasa hacia el Japón como karate o la mano vacía, o el taekwondo en Corea, que es el camino que sigue el puño. Entonces es una filosofía que va más allá de una sola región geográfica, ha impuesto estilos de vida, algo de hollywoodesco a través de muchas expresiones así, y en el arte también los templos son una verdadera exposición del sentimiento artístico. No sé lo que opina aquí Ignacio. Bueno, creo que sí, es verdad, es decir, son proyecciones, manifestaciones, pero creo que quedan pretensiones. Porque la verdad es que estudiar el hinduismo como tal
implica una cuestión muy profunda que va más allá, por ejemplo, de practicar un yoga o de vestirse de cierta forma, o de, digamos, el hablar los conceptos. El hinduismo es una vivencia, pero de 24 horas y 7 días a la semana, que implica un absoluto entendimiento de la calidad de cada una de las personas como componentes de un todo. Si vamos a pensar que estamos practicando el hinduismo porque practicamos yoga, porque meditamos, porque realizamos estas cuestiones, es que esas son, digamos, son mecanismos, métodos o manifestaciones de la religión, pero no son la religión. No hay que confundir. Realmente el hinduismo es una religión muy profunda que proyecta. Y a mí me recordó el estudiar esta religión incluso a los teóricos del derecho. Si uno se pone a leer a Ronald Dworkin en su obra de Justicia para Erizos, vamos a platicar un poquito de eso, habla de lo que es tener una buena vida y lo que es vivir bien. Y precisamente habla de la autorresponsabilidad y el autorrespeto, el dharma y el karma. Es exactamente lo mismo. Son los mismos conceptos del hinduismo, pero platicados por un teórico del derecho del siglo XX en una obra de filosofía moderna. Entonces, realmente son conceptos muy profundos. Ecce homo, una de las últimas obras de Nietzsche. ¿De qué habla? ¿Cuál es el título de la obra? Ecce homo, cómo se llega a ser lo que se es. ¿Y el hinduismo qué predica? Exactamente lo mismo. Habla de que lo que somos o en lo que nos vamos a convertir si somos autorresponsables, ya lo somos. Que Brahma ya existe dentro de nosotros, la deidad ya está dentro de nosotros. Por eso es una religión tan compleja. ¿Por qué? Porque cada quien va a encontrar a Dios en donde quiera. Desde los que lo van a encontrar en los avatares, los que lo van a encontrar en las distintas personalidades de los dioses de la creación, los dioses de la destrucción, Shiva, por ejemplo, o los que lo van a encontrar en un Dios único que conforma todo, como es Brahma, o los que van a encontrar a Dios sin un Dios en sí mismos, conformando la mejor versión de sí mismos. Entonces yo realmente refuto un poquito esto de que esté de moda el hinduismo. No, está de moda la pretensión del hinduismo, pero la verdad es que el hinduismo es incompatible con la sociedad actual que está llena de egoísmo. Hasta aquí dejo esta intervención para abordar un poquito de historia, pero no sé qué piensen ustedes respecto de lo que acabo de comentar. No, muy interesante. Siempre nos ubica, ¿verdad? Sí, lo que Nacho pasa siempre nos llega. No, es nuestra brújula aquí en este navegar por la historia. No, aquí Radio Escuchas, amable, que nos siguen así, sábado con sábado. Y no quiere decir que uno sea, por ejemplo, como dices, ni hinduista ni budista por practicar el yoga o la meditación zen, o esos libros que para que muchos lo critican como literatura barata, que el monje que vendió su Ferrari, otro tipo de situaciones. No, más bien es una introspección. Claro que habla de valores hacia la persona, claro que habla de deidades y una que otra leyenda, pero sobre todo lo importante es, bueno, y también habla de pecados, pero habla más de otra cosa, lo que es alma y espíritu, y la inmortalidad, y eso de que esa reencarnación, de volver a surgir en otra vida, y es una forma más que introspectiva. No digo que no tengan sus rituales, no digo que tengan sus calendarios, pero es cómo yo me puedo mejorar como persona, o como es en lenguaje un poco más moderno, que es la nueva versión de mí. Entonces es una introspección muy tremenda a veces, porque es un estrujar, decir, bueno, ¿dónde estoy yo? Sobre todo le apelan mucho al sufrimiento y sobre todo a los desapegos. No es tener que ver estas prácticas, pues, de los encantadores de serpientes, que nomás bien es una lucha contra el mal, contra uno mismo. Los faquires que se someten a ese tipo de prácticas ahí, que éramos, ¿cómo le llaman? ¿Cómo dice nuestra constitución? Sí, no monástica, sino como trascendental, o sea, como autoflagelo, ¿no? Entonces, pero son convicciones muy personales que tienen, y las tienen arraigadas de una manera muy fuerte. Y la multiplicidad de dioses, pues bueno, Vishnu, Krishna, como tú dijiste, Shiva, y la eterna lucha entre el bien y el mal, y la virtud frente al pecado. Es lo que yo puedo aportar de momento.
Hace rato yo comenté que en las últimas décadas, pero estoy pensando que no es en las últimas décadas. La influencia del hinduismo en personajes, mencionó a Nietzsche hace un momento Nacho. Nietzsche también habla del eterno retorno, que es otro de los elementos. Otro personaje que también lo trata mucho es Hermann Hesse, el escritor premio Nobel de Literatura. Y en un momento dado, allá por fines de los años 30, de 1930-40, los nazis buscaron mucho la cuestión del hinduismo como una manera de superarse. Inclusive pienso que hasta movidos por el propio Nietzsche, que era uno de sus inspiradores. Claro, lo que pasa es que los nazis, y aquí ya nos vamos al origen de la religión, el tema del concepto del nazismo era la raza aria. Y en la historia, los arios se supone que son los que llegaron a esta región del Asia Central, del Valle del Indo, y según algunos sociólogos y algunos historiadores de los siglos XVIII y XIX, eran hombres caucásicos que habían llegado a civilizar a los pobladores de esas regiones. De allí que se asociara el hecho de ser un civilizador, el hecho de ser un adoctrinador de lo correcto, con el hecho de tener ciertas características físicas, y eso fue distorsionado y empleado por quienes dictaron las doctrinas del nazismo para tratar de justificar una superioridad basada en la cuestión genética, pero no hay nada más alejado de la realidad. Esta cuestión era simplemente una manifestación de autoidentificación de un grupo migratorio de Asia Central que más tarde fue conocido como los indoiranios. Es decir, no tenían nada que ver con personas que tuvieran cualidades superiores en virtud de su genética. Hasta el siglo XIX fue cuando se les dotó de esa connotación, y en realidad también lo que ocurrió fue un sincretismo. Los indoiraníes tenían una serie de creencias que se conocen como creencias védicas. Estas creencias védicas tenían rituales para adorar lo que era conocido como los devos. Y los devos, de hecho, es una palabra que nosotros vamos a poder, vamos a poder encontrar ya evolucionada, porque se conocen en la cuestión de lingüística como cognadas, aquellas palabras que son de idiomas distintos pero que vienen de una misma raíz. Los devas dan origen a lo que nosotros incluso actualmente conocemos como deidad. Por eso es que se parece en inglés, por ejemplo, también divine, deity, en italiano divino. Entonces podemos ver que el lenguaje en la cuestión del conocimiento religioso que los humanos aprender a través de las palabras, deriva desde el hinduismo y desde esta época que se conoce como época védica. A través de este sincretismo, los sabios de estas sociedades indo-iraníes que se establecen en el Valle del Indo se ponen a reflexionar y dicen, bueno, es que ¿qué es lo que puede ser el origen de todo? ¿Por qué? Porque el origen de todo, claro, puede ser mi conciencia, pero ¿qué es lo que mueve a mi conciencia? ¿Qué es lo que hace que yo piense o ponga mi atención en ciertas cosas y en otras cosas no? A final de cuentas, crean también mitos fundacionales que se parecen muchísimo a... ¿Recuerdan el gigante Mimir de la mitología nórdica? Que es el que dio origen a todas las cosas. Bueno, en el hinduismo hay también un ser que existió antes de todo, que solamente convivía con una realidad cósmica ajena al tiempo y ajena al espacio, que era un gigante de 1000 cabezas que fue sacrificado por los devas, y que este gigante, cuando es sacrificado, con las partes de su cuerpo se conforma la realidad. La mente del gigante, que se llama Purusha, se convierte en la luna, los ojos se convierten en el sol y la respiración
en el viento. Y con el cuerpo de él se construyen el mundo y las castas. Exactamente la misma historia del gigante Mimir, que cuando es sacrificado, con su cráneo se genera la bóveda celestial, y que entonces prácticamente el mismo mito fundacional. En esta religión, los creyentes, ya concretándola, quienes siguen esta doctrina lo conocen como el Sanatan Dharma, que es el orden eterno o camino eterno, y la religión está asentada en lo que se conoce como Vedas, que es de lo que hablábamos, y dicen que quienes escribieron estos Vedas no propiamente fueron, digamos, dotados de una razón superior o tuvieron contacto con un ser superior. Se limitaron a escribir lo que siempre ha sido y lo que siempre va a ser. Por eso, orden eterno o camino eterno. Estos preceptos siempre han existido, igual que Brahman, que es el alma suprema de quien surge toda la creación. Es la causa primera que pone todo lo demás en movimiento, y también es lo que está en movimiento, lo que guía el curso de acción. Hay otros textos, los Puranas, el Mahabharata, el Ramayana, pero no se puede hablar de que sean como una Biblia. ¿Por qué? Porque no son revelaciones dadas por alguna deidad, sino que simplemente es descriptivo. Los sabios se pusieron a analizar cuáles son las reglas que rigen la realidad y las anotaron. Hay un tema muy interesante. Esto del eterno retorno no es tan eterno. Estamos aquí para aprender. Por eso es que podemos ver personas que no se conducen conforme al orden universal o conforme al deber ser. Habla mucho de la conciencia de ser parte de un todo, de ser parte de un universo y de esta conciencia de comunidad. Cuando somos capaces de advertirlo dentro de nosotros mismos, entonces estamos actuando de conformidad con nuestro Dharma, y nuestro karma, que son nuestras acciones y sus consecuencias, nos van a llevar a un estado de plenitud que cuando lleguemos a morir, ya no vamos a renacer, porque ya vamos a haber alcanzado un estado de iluminación, de haber advertido la divinidad de nosotros mismos y haber existido de conformidad con esa divinidad. Pero si no, entonces vamos a regresar. Y esta experiencia de aprendizaje en distintas vidas se llama samsara, que es las vidas necesarias para poder aprender qué es lo que debo de hacer para convertirme en lo que soy. Es muy interesante. Ya ese es mi destino. La diferencia, porque hay una palabra que nosotros conocemos bastante bien, que es el destino, ¿no? Y que también viene de esta mitología griega, y que se supone que es el hecho de no ser capaces de influir en los sucesos que van a constituir nuestro devenir vital. Ese es el destino. A diferencia de eso, de decir que es algo fatal y que no tenemos ninguna intervención, cuando se trata del hinduismo, nosotros sí somos capaces de tener intervención, sí somos capaces, e inclusive tenemos un deber. Tenemos que conducirnos de conformidad con aquello para lo que nosotros nacimos. Esta cuestión fue utilizada por los conquistadores ingleses para justificar el orden social. Las castas forman parte del hinduismo. ¿Por qué? Porque está preestablecido que quien nació en un cierto estrato social, no hay poder humano que lo vaya a mover de allí, y debe desenvolver sus fines vitales en ese marco. Eso es lo que le corresponde. Si se revela, entonces viene el karma, y entonces no va a alcanzar este estado de iluminación, que más tarde vamos a hablar en concreto de eso, y entonces va a volver a nacer. Cada vez que nosotros veamos, según el hinduismo, una persona que es total asocial, que no colabora, que es egoísta, que es mala, hablando desde una cuestión valorativa, significa que es una persona a la que le quedan muchas vidas por recorrer. No está aprendiendo, más bien apenas está aprendiendo, y las experiencias de vidas pasadas le van a ayudar. Eso es lo que se llama karma. Las consecuencias de sus acciones que sean desapegadas a su dharma le van a ayudar a aprender para que en las siguientes vidas pueda ir adquiriendo poco a poco la experiencia necesaria para alcanzar la iluminación. Y bueno, aquí, por ejemplo, podemos encontrar nosotros algunos aspectos que son interesantes en toda esta filosofía, pero
Vamos a hacer una breve pausa y ahorita que continuemos vamos a hablar por ejemplo, qué son los avatares, que tienen mucho que ver con lo que nos acaba de explicar hace un momento Nacho. Vamos a una pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a dialogar con ustedes sobre nuestro tema de hoy de mitología hindú. Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa. Y al terminar la pausa, al terminar el bloque anterior, habíamos mencionado algunos conceptos que son importantes detallar para saber de qué estamos hablando. Ya nos explicaba hace un momento Nacho sobre lo que es el karma, pero por ejemplo, en este concepto que decíamos del eterno retorno, en reencarnaciones, los mismos dioses hindúes tienen esa situación con los avatares, ¿no, Carlos? Así es, doctor Luis Alberto. Sí, el avatar no es más que una forma sucesiva de esas reencarnaciones de Vishnu. Es responsable del mantenimiento de ese orden, precisamente. Y ahorita jugando con un poquito de las palabras que dice Ignacio, y retomando lo que dijimos en otros programas, esos textos que tú mencionas, Nacho, precisamente de los Veda, precisamente, empezaron, como dijimos en otros programas, una tradición oral que se va haciendo escrita y también hasta en forma lírica y poética, porque son verdaderos poemas así maravillosos que te estrujan el alma. Entonces, como parte de eso, los avatares son esa forma, de reencarnación, que parte de un orden, como ya lo dijo Nacho respecto de las castas, era un orden ya preestablecido, vamos a decir, por destino, y ya depende, ahora sí, el dharma o el karma, del balance de vida que hayas llevado, si eras candidato así al terminar aparentemente la vida terrenal, porque ahí la vida no termina, era simplemente, es otra etapa precisamente, si alcanzabas esa salvación o si te ibas degradando. Es una forma, no se hablaba tanto de cielo o infierno, sino simplemente a toda acción viene una reacción de lo que has hecho con tu vida respecto del prójimo, respecto de contigo mismo. Entonces, esos son los avatares. Solamente, Carlos, perdón la interrupción, porque aquí nos quedamos en un temita también muy interesante sobre la cuestión del Dharma. Estaba haciendo la analogía antes de cerrar, y el destino. La cuestión es simplemente que como para efectos del hinduismo, nosotros sí somos capaces de intervenir en nuestro día a día sobre cómo configurar nuestra vida, cosa distinta de lo que se dice o lo que piensan quienes estamos ya predestinados, pues entonces el configurar nuestras acciones, digamos, es un acto de responsabilidad para con uno mismo. El Dharma, traduciendo las palabras que conocemos, a mí se me ocurren estas. El Dharma se puede traducir como tener una responsabilidad con nuestro propósito, no como destino entendido como el estar predestinados, sino con el para qué estamos aquí. Es algo muy interesante. Nuestro rol dentro del universo, vamos a decirlo. Exacto, nuestro rol como parte del todo. De la creación de eso es el Dharma. Y el karma es la consecuencia de nuestras acciones apegadas o no a nuestro propósito. A eso se reduce. Y la cuestión de los avatares es la personificación. La analogía que podemos emplear sobre alguna mitología de la que ya hablamos es los semidioses. Es decir, son manifestaciones de las deidades, pero encarnadas, y que no tienen absolutamente todos los atributos de la deidad en sí, sino que comparten algunos atributos, pero también los avatares tienen los aspectos de esta cuestión inmanente o que está invívita en el ser una persona, el estar personificados, el estar encarnados. Carlos, perdón que te he interrumpido, eso es importante. No, y esas Carlos, formas de manifestación, es precisamente esas reencarnaciones de Vishnu en forma humana. Pues tenemos dos íconos, que es Rama y Krishna. Inclusive cuando se personifica a Krishna en su versión humana, siempre fíjense, amigos, a los que les gusta mucho el arte, bueno, que nos encanta el arte pictórico también hindú, vemos precisamente
que está siempre pintado de color azul, como diciendo, para destacar ese aspecto divino. Entonces, muy distinto a lo que es el humano promedio. Entonces, el quien baja, vamos a decir, a la tierra, baja a ver cómo está precisamente su pueblo. Y a propósito, quiero hacer un apuntamiento, porque luego se nos olvida una pregunta, y no es un juego de palabras ni ortografía ni retórica. ¿Se debe decir indio o hindú? Es una pregunta que por ahí salió y una enciclopedia nos lo contesta. Dice, los habitantes de la India deben ser denominados indios, aunque eso suponga cierta confusión con los nombres de los pueblos americanos autóctonos. No, el término hindú no se refieren más que indios creyentes del Sanatana Dharma, y a este respecto no se debe olvidar que más de una cuarta parte de la población indio también es musulmana. Entonces el nombre oficial es Bharat, así. Sí, hay mucha confusión porque, de hecho, pues como el hinduismo no nada más es una de las religiones más antiguas del mundo, sino también una de las principales. Una gran cantidad de los habitantes de esta región, donde está el país de la India, pues profesan alguna de las manifestaciones del hinduismo, porque esto también es algo que no habíamos comentado. El hinduismo no es en sí mismo una sola religión, sino que es un conjunto de sistemas de creencias que pueden encontrar una raíz común. Ni una sola religión, ni una sola región también. No, pero me refiero al hinduismo como sistema de creencias. Sí, claro. Es decir, aclarar nada más al auditorio que el hinduismo no se reduce a una religión codificada de manera única, sino que podría hablarse de un conjunto de religiones que en lo que tienen, la piedra de toque que tienen en común es su raíz hace 3 o 4 mil años, ni siquiera sabemos cuándo. De allí derivan muchas creencias que tienen similitudes, pero que también tienen diferencias y que podríamos catalogar dentro de este género. Es decir, el hinduismo es un género, para que quede nada más bien claro, ¿no? Y ese género tiene distintas especies. Derivaciones. Exacto. Entonces, por eso esta confusión. Y también nosotros, como americanos, pues sabemos que indio denominamos usualmente a toda persona que es perteneciente de algún pueblo prehispánico. Así se les denomina, y lamentablemente en algunas ocasiones, y eso afortunadamente cada vez menos, con connotación peyorativa. Eso cada vez la cultura nos está alcanzando más, afortunadamente, en el tema de diversidad. Es que ya nos estamos culturizando, porque ahora que fue lo de el descubrimiento de América, que no era América como lo tan literal. Y ni tampoco la descubrieron. Y ni descubrimiento tampoco. Colón decía, ando buscando una ruta hacia las Indias. Así entonces, es. Estos son indios. De ahí viene esa confusión. Exacto. Entonces, sin ánimo peyorativo de raíz. Ya después viene otras situaciones. Aquí hay un aspecto interesante que acaba de tratar también, Nacho, la identidad humana y el hecho de sentirnos singulares como seres humanos. Por eso no es extraño que en el hinduismo haya varias variaciones de regiones, etcétera. Lo encontramos en todas las demás religiones. Digamos, la teogonía de los griegos no era igual en Atenas que en Esparta, y no fue igual en Roma. El cristianismo hoy en día tiene una infinidad de variedades. El mismo mahometanismo, que es muy cerrado, que es muy profundo, también tiene. El Islam tiene también el moderado y el radical, como todos. Entonces, el fundamentalista y otro. Así es. Oiga, doctor, usted le acaba de pegar también un aspecto fundamental del sistema de creencias hindú, que es el hecho de creernos aislados. Así lo dijo, y es que esa cuestión tiene su concepto. Eso se llama maya. Es decir, la ilusión de que nosotros somos seres independientes, autónomos. Esto de hecho es una cuestión que se predica mucho en redes sociales el día de hoy. El hecho de tú eres suficiente para ti mismo y tú puedes ser feliz y agarra tus maletas, vete de viaje, vive tú solo, jubílate solo. Esa es una gran mentira, porque para empezar nadie está aislado y no podríamos hacer una vida como eremitas aislados. Y en segundo lugar, desde una perspectiva religiosa vista a la luz del hinduismo, esa inexacta apreciación nos mantiene alejados de la iluminación, del Dharma, del darnos cuenta. Digamos que el Dharma es la verdad y el Maya es la mentira. El Dharma es lo que nos hace cuenta de darnos cuenta, valga la redundancia, el que nos hace darnos cuenta de nuestra realidad como componentes de un todo, y el Maya es el que nos engaña día a día
para pensar que somos únicos, irrepetibles y que podemos valernos por nosotros mismos por nuestra propia cuenta. Yo tengo una pregunta que hacerle a Carlos, porque hace rato, Carlos, mencionabas algo así como, bueno, el tema del eterno retorno, pero se choca con los avatares de Vishnu. Y la pregunta va en este sentido. Entonces, no hay cielo, no hay infierno. Entonces, ¿qué son el nirvana y qué son el samsara? Bueno, pues vamos a decir que el nirvana es la máxima exposición así ya de lo que es la trascendencia, y lo otro pues la máxima degradación. O sea, es que a lo mejor no hay que ser tan literales, doctor, o sea, simplemente son percepciones también culturales, pero ahí tienen sus rituales, por supuesto, tienen lo que todos sus simbolismos, las famosas vacas sagradas que eran precisamente la montura precisamente de Shiva, y que por lo mismo, pues por eso no se le tocaba a las vacas, y aunque en India se estén muriendo de hambre, pues esa vaca sagrada y no lo toques, olvídate, te vienes, ahora sí todo el universo confabula contra ti. Entonces, y lo tremendo, pues que son este tipo de situaciones que son valores culturales al final de cuentas. Entonces, así lo percibieron como parte, claro, de un orden que no siempre está, dijo Nacho, preestablecido, sino simplemente la decisión que tomamos cada quien a lo largo de nuestra vida. Están predeterminadas, sí, las castas, desde los más altos hasta los parias, precisamente desde los brahmanes hasta y los brahmanes tienen la misión divina de precisamente de encauzar a ese pueblo. Yo solo quisiera hacer una acotación que creo que ayuda mucho a clarificar. Hay una relación de medio a fin. El samsara es el medio y el nirvana es el fin. Es lo mismo que el moksha, es equivalente. Entonces el samsara es todas las vicisitudes que tenemos que pasar. Las tentaciones. Exacto, todas las vicisitudes carnales que tenemos que pasar para poder llegar finalmente a ese estado y no volver a renacer. Permanecer ya en un estado de, digamos que volver a esta realidad trascendente, ajena a todas las cuestiones carnales. ¿En qué sentido yo nazco en una casta? ¿Qué es lo que hace que yo nazca en una casta y otro nazca en una casta diferente? Es el dharma. Es decir, es la posición que nos corresponde. Es como si de pronto un árbol se preguntara, ¿y yo por qué nací siendo un árbol? Es cada ser esto también recuerda mucho. Es que todo está conectado. El estoicismo se parece también mucho a esto. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué es lo que nos dice el estoicismo? Es, haz lo que te corresponde hacer según tus virtudes y tu posición, y que todo sea en bien de la comunidad. Exactamente lo mismo. Es decir, lo que nos haya, los dones que se nos dé. Por ejemplo, resulta que, y esta es una realidad, ¿no? Yo tengo un cierto talento para poder expresar mis ideas verbalmente, pero canto espantoso. Y si me hubiera aferrado a querer ser un cantante, pues seguramente las cosas no hubieran salido bien. Me fui por la abogacía y ahí voy más o menos. Entonces, creo que se trata de eso, el descubrir cuáles son los dones que se nos dieron o cuáles son nuestros atributos que nos permiten desenvolvernos para fines que son útiles en nuestro entorno, porque somos parte de un entorno. Correcto. Y entonces, en función de eso, actuar, pero aparte una cierta resignación positiva, de decir, este es mi papel en el mundo y voy a hacer todo lo necesario para desempeñarlo de manera adecuada. Creo que esa es la respuesta, es el no cuestionarse, sino el autoconocerse, saber cómo está configurado uno, como si fuera una computadora. Yo no puedo decir, yo quiero ser una que tenga todas estas capacidades, no, realmente ver cuáles son mis atributos y explotarlos al máximo de la mejor manera, Nacho, en pro de la comunidad. ¿Es la bola que te tocó en la tómbola, por así decirlo, ahora que está tan de moda? Así es, por supuesto. Pero que en sí. la siguiente reencarnación yo puedo entrar a una casta diferente. No, porque se supone que en esta ideología el samsara es, si no estás resignado o si no estás consciente de cuál es tu papel en el entorno y te resistes a ello, el karma, es decir, la consecuencia de tus acciones, te va a hacer aprender a lo largo de las existencias hasta que hagas de la manera más perfecta posible y en desapego a todo lo material lo que te correspondía hacer en la comunidad. Ni hablar. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en un momento. Continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM.
Bien, aquí estamos platicando con ustedes sobre la mitología hindú. Hay una serie de circunstancias muy especiales. Vamos ahora a comentar algunos de los aspectos importantes, inclusive de los dioses. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, que iba a comentar algo respecto de algunos criterios. De la manera de adorarlo. Solamente cerrando un poquito la muy interesante plática que tuvimos en el bloque anterior sobre cuál es el propósito del samsara, que podría entenderse como una cuestión evolutiva de si nací en la casta más baja y entonces hago una vida acorde con los principios, voy subiendo de castas hasta el final. Según lo que yo estudié, es más bien se trata del desapego hacia la existencia carnal para darnos cuenta de que somos uno mismo, el Atman, que el Atman es un concepto muy interesante que podríamos traducir más o menos como el alma, digamos el alma cristiana con la que todos estamos familiarizados, pero el Atman tiene una cuestión más amplia. El Atman tiene que ver con esta conexión del yo con el cosmos. Entonces, el hecho de advertir que mi Atman, que es como esta alma trascendente y conectada en una gran red con el todo, se corresponde también con el Brahman, que es lo divino, es decir, que dentro de mi Atman también hay algo de divinidad, es lo que va a otorgarme el acceso al Nirvana, a este estado de iluminación muy al margen de cuál haya sido la posición en la existencia terrenal. Es decir, no es un sistema de recompensas en lo terrenal, es un sistema de recompensas en lo espiritual cuando existe ya un total desapego hacia los aspectos que tienen que ver con la carne. Ahora, es también muy importante el platicar sobre cómo es que pueden rendir adoración, cómo se rinde adoración a los dioses. A los dioses se les ve de tú a tú y a los ojos. Por eso es que todos los que hemos visto en algún reportaje o en algún libro, cómo son los templos o cómo son las manifestaciones de los dioses, pues podemos ver que están representados, que a diferencia de algunas religiones que prohíben la idolatría sobre representaciones, imágenes o figuras, representaciones de las deidades, en el hinduismo es todo lo contrario. Están llenos de representaciones, tanto pictóricas como en la escultura, como insertas en sus templos. Y esto es porque se busca que siempre hay una cercanía. A los dioses se les ve como amigos para poder sentir este alivio de comunicarse y de estar en sintonía con una deidad. Entonces debería bastar con poder ver su figura y verla y mirarla a los ojos. Incluso se puede adorar a la divinidad en casa poniéndole un santuario personal, es decir, desde simplemente tener una figura de la deidad, o bien poner un santuario en casa, o bien en un templo. La diferencia es que en los templos el clero, porque también hay una, como en todas las religiones, hay una jerarquía. Exacto, hay personas que dedican su vida a eso, ayudan a la persona y a sus familias para interceder en su nombre ante la deidad mediante instrucciones, cánticos, canciones y oraciones. Tienen manifestaciones culturales como canto, danza y movimiento en general para expresarse ante Dios, y esas manifestaciones es lo que caracterizan a los servicios religiosos. El darshana se llama el darshana, que es la adoración, es la comunión en el sentido de que el Dios busca al creyente con el mismo fervor con el que el creyente busca a la deidad. El Dios, es lo interesante de esta religión, Dios nos habla desde adentro, pero porque nosotros mismos somos Dios. Por eso es que el hinduismo permite un no teísmo, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo, en el que se nos dice que Dios está en cada uno de nosotros. Bueno, pero se refiere quizá como un Dios, como un guía, no que sería, creo que hasta una cuestión de un poco herejía el decir yo soy Dios, o de tratar de proyectar un cristianismo diciendo es que yo mismo soy Dios, el Dios cristiano. Eso no es compatible con el sistema de creencias cristiano. En el hinduismo sí. ¿Por qué? Porque Dios ya está, y entonces se actualiza esta frase,
que la religión no es otra cosa, y es lo que ya habíamos comentado, de cómo convertirnos en lo que ya somos, voltear a ver hacia adentro de nosotros, el saber qué somos y realizar con responsabilidad todos los actos que nos lleven a ser lo más perfecto dentro de lo que nos toca hacer. Es algo maravilloso que creo que abonaría mucho al orden social contra todas las creencias actuales de tú puedes ser lo que tú quieras ser. La verdad es que no. Tú naciste de esta forma, conócete y explota tus virtudes en beneficio de tu comunidad. Cuando hagas eso, entonces vas a ser útil para ti y para tu comunidad. Son principios que permearon de la religión hace 4,000 años, que los ayudaron a construir las primeras sociedades y que ahorita, 4,000 años después, realmente no se están observando y pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Todas las instituciones que nos dieron origen como sociedades fuertes están en crisis. Hasta la cuestión de la familia está en crisis. Precisamente por eso, por esa falsa creencia de que uno puede ser lo que quiera. Si volteáramos a ver un poquito a las religiones antiguas, creo que aprenderíamos mucho de la sociedad y mucho de nosotros mismos. Así es. Ahora bien, hay detalle. Hace rato mencionaba Nacho que Brahma fue el dios de la creación y el director de todo el universo. Aparece luego Vishnu, el preservador y guardián de los hombres, protector del orden de las cosas, y quien se presenta en la tierra en varias encarnaciones llamadas avatares para luchar contra los demonios y mantener la armonía cósmica. Carlos, tú nos querías hablar de los avatares de Vishnu. Bueno, se habla de un Buda, que eso lo dejamos en un punto aparte para el próximo programa porque requiere un tratamiento especial y también tiene una profundidad muy interesante. Krishna, que quizás es de los más icónicos, el héroe. Rama, que también va junto con él. Parashurama, perdón la pronunciación también. Narasimha o Narasimha, el hombre león. Vamana, el enano, sin ánimo de denostar. Matsé, el pez, que también el pez tiene un simbolismo y hasta lo encontramos a partir en la religión cristiana en el Nuevo Testamento también. Kurna, la tortuga. Varana, el jabalí. Kalki, que Kalki tiene una situación como un jinete del apocalipsis, porque ellos también hablan de es más, creo que ellos hablan también que un diluvio también, que va a aparecer cuando el mundo se acabe montando un caballo blanco, pero anunciando una nueva edad de oro. O sea, no todo es catastrófico, no todo es construcción, vamos a decir, es una reconstrucción. Y yo quiero retomar otra vez una idea que dijiste tú, Nacho, o sea, de esa fusión humano con divino. O sea, ¿cuántas veces hemos visto en películas orientales que dicen los reyes, yo soy un dios viviente? Entonces ya desde ahí, de esa jerarquía, se asumían como tales. Pero ese es algo simbiótico de que en un momento decir, bueno, yo, Dios creador, comparto de mi esencia el humano, yo como humano asumo esto, esa dosis de divinidad, por así no decirlo. Pero no crean que es nada más, como digo a mis alumnos, de aprenderse los códigos por ósmosis, de que te pegas el código en la cabeza. No. Son procesos. Inclusive los brahmanes, para llegar al estado así supremo, tienen sus etapas o fases. La primera es, como todos, estudiantes, o parafraseando George Lucas, Padawan, aprendices. Luego después, amos de casa, como jefe de familia, que es una responsabilidad ya mayor. Ahí está una institución de matrimonio, posiblemente. Eremitas, que ya son como quien dice, ya combinando un poco los dos y llegando un poco a ese plano divino. Y ya lo máximo, y ahí es donde viene la filosofía del desapego, que se llama renunciadores. Es el que renuncia a los apegos, al trono, a la riqueza, a la notoriedad, vamos a decirlo. Entonces, inclusive, como dijimos en términos modernos, hacer un poco influencers, ¿verdad? O tener sus seguidores, no, simplemente era otro tipo de trascendencia. Entonces, y todo eso por los ejemplos y avatares de la conducta que nos mandaba precisamente Vishnu. Entonces, no sé si fueran guerreros, si fueran profetas, como se les equipara en otras religiones, hacemos un estudios comparados, pero vamos, eso es la filosofía que ha imperado religiosa durante 45 siglos, y no ha sido gratuita. Y es algo muy interesante, Carlos, porque tú hablaste de la conciencia de esta dualidad entre lo humano y lo divino, y hablar de la dualidad ya estamos metiéndonos en el maya, que es esta visión errónea. Realmente no se trata de creerme Dios y yo decir yo soy Dios y yo mando. Es el ser consciente que la divinidad está en absolutamente todo y forma también parte de mí, pero también parte de ti y también parte de todo el universo. Y entonces desplegar nuestros actos de conformidad con eso. No hay una dualidad. En realidad,
todo es divino. Todo el orden cósmico es divino. La creación que se atribuye a Brahma es divina. El orden que se atribuye a Vishnu también es divino. Y la destrucción que se atribuye a Shiva también es divina. Y en realidad, creo que el hinduismo tiene mucha sabiduría. Hay un empresario que también tiene un libro muy bueno que se llama... el empresario se llama Michael Dell. Ahorita les comento el nombre del libro, que se los recomiendo ampliamente, y me acordé de una frase que tiene en ese libro, ahorita que vamos a hablar de Shiva. Dice: nunca desperdicies una buena crisis, y si no tienes una buena crisis, genérate una. Es lo mismo, las crisis... Para redefinirte, para reconstruirte, Nacho. Las crisis, ¿qué son? Se supone que es la destrucción de algún orden que estaba establecido. Y usualmente son vistas como algo catastrófico, malo, no deseable. Pero en realidad las crisis son buenísimas, son las áreas. Cuando algo se destruye, da lugar, se quita y deja espacio para algo nuevo. Entonces es fundamental y son básicas. No podríamos entendernos ni como personas ni como comunidad sin la destrucción, sino el caos. Entonces creo que es el aprender estos principios y el aprender a ver que todo lo que ocurre es parte de un orden superior a nosotros, pero del que somos parte y en el que estamos fluyendo, nos da mucha tranquilidad hasta para las cuestiones críticas. Entonces hablamos de que esta religión lo comprende todo y nos comprende a todos. Desde mi punto de vista es bellísima, tiene mucho de lo que podemos aprender y también tiene mucho que ya conocemos, porque permeó, influyó en religiones posteriores e incluso, ¿por qué no podríamos decirlo? También en la religión que a todos nos inculcaron de pequeños, pues tiene mucho de esto también. Decía un sacerdote jesuita que yo admiré mucho, en paz descanse: benditas crisis de fe, porque siempre salgo fortalecido de ellas. Hay algo que quiero destacar. Hace un momento Carlos mencionaba los avatares de Vishnu y pone a Kalki, el último de los avatares, que aparece el mundo cuando se acabe, montando un caballo blanco y anunciando el comienzo de una nueva edad de oro. ¿Se fijan ustedes? Y ya hemos platicado en otras de las religiones que siempre aparece una edad de oro. Hubo una edad de oro y se espera otra edad de oro. Como que las religiones son cíclicas en ese aspecto. Pero Luis Alberto, como decía Nacho hace rato, es necesario, yo siempre he dicho, en todas las instituciones llega inicio, edad de oro, crisis, decadencia y resurgir. Entonces es parte cíclico. Entonces, no nos extrañe que bajo esa filosofía, entonces, y es parte de ese ritualismo de la mano de ¿qué? De la devoción de un mejor mañana, de un mejor futuro. Nacho, entonces Shiva, ¿qué es? Shiva es una deidad que está a la altura de Brahma, de Vishnu, y que se le caracteriza por ser la deidad de la destrucción, de ser una deidad que lo conocen como Dios bailarín, que con sus huestes de demonios y espíritus se encarga de devastar. Y uno dice, ¿cómo es posible que tenga adoradores? Pues sí los tiene. Es un Dios de nombres múltiples. Es venerado como destructor, pero también se le conoce como el patrón de los mendigos, de los bandidos, y según la tradición shivaísta, porque también hay religiones que lo toman como una máxima deidad. De ahí viene la frase de que se los llevó al baile porque era un dios bailador, precisamente. Y es a quien se le revelan todas las escrituras sagradas, precisamente a Shiva, que son estas escrituras conocidas como los Vedas. Hay algo también que vale la pena mencionar antes de que terminemos con este programa. Según nuestro papel en el universo, pues se supone que estamos influenciados por ciertas cuestiones que son tres. Se llama Sattva, esto en la existencia terrenal. El Sattva es la sabiduría, la bondad, la iluminación desapegada. El Rajas, la intensidad apasionada y la agresión. Y el Tamas, el hecho es literalmente la traducción soplado por los vientos. Las veletas que están oscuras, confusas, sin potencia. Y en todos confluyen las tres. Cuando vivimos principalmente de acuerdo con el Sattva, es cuando más nos vamos a pegar a que nuestro samsara nos lleve a la iluminación. Ahora, me llama mucho la atención y ya se nos acabó el tiempo. En el caso de algunas deidades como Arivara, es una deidad que combina a Vishnu y a Shiva. Y encontramos otra muy especial, Ardhanari, que era andrógina, compuesta por el dios Shiva y su consorte Chacal.
representando la síntesis de las energías masculinas y femeninas. Pues se nos acabó el tiempo, ya lástima, pero bueno, pues ¿con qué continuamos la próxima semana, Carlos? Pues con una variación que es precisamente Buda, que es muy cuestionable al respecto, pero es una de las regiones a nivel mundial que ocupa un quinto lugar y trasciende más a lo que es el Oriente, precisamente. Magnífico. Ignacio Salcido Ávila, gracias. Gracias a usted, doctor, gracias, Carlos, y gracias al auditorio por habernos acompañado ahora en vivo. Muchas gracias a mi compañera Valeria.